Chicos, muy buenas tardes. ¿Pueden verme? ¿Pueden escucharme bien? No. Buenas tardes, profesor. Si se le ve y si se le escucha. Perfecto, muy bien. Empezamos hoy, 2 de marzo del 2023. Iniciamos la sesión número 17 del curso de Economía en este ciclo ordinario 2022-2 del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que vamos a empezar. Deme unos segundos para compartir. Esto muy bien. Muy bien, muy bien. Esta semana vamos a ver lo que es los organismos financieros internacionales. ¿Ya? Voy a abrir también la separata, a ver un momento. A la 17. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué son estos organismos financieros internacionales? Sí, como dice acá, son instituciones de carácter multilateral que nos ofrecen asistencia y apoyo financiero a los países miembros. Aquí vamos a explicar un poco esto, ¿no? Cuando dice de carácter multilateral, es que primero que son instituciones internacionales, ¿ya? De carácter multilateral porque presta tanto a países, ¿ya? Que son miembros del mismo fondo. Pues puede prestarle a países que son los que crearon el fondo o a países que necesitan en el mundo, a sus gobiernos, obviamente, necesitan un préstamo o también instituciones, eso también lo hacen, ¿no? Ahora bien, cuando dice a sus países miembros es los países, a cualquier país, a los países que son parte de estos organismos, los países que crean estos organismos o los países que solicitan préstamo a estos países, ¿ok? Pero va más allá también, ¿no? Las organizaciones internacionales, ya, porque son organizaciones internacionales, tienen derecho internacional. Es una persona jurídica internacional, es decir, es una sociedad, ¿ya? Es una sociedad, persona jurídica de carácter internacional, que tiene derechos y asume obligaciones, ¿ya? Los que vamos a hablar, obviamente, por un tema de tiempos, es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los dos más importantes, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? También está el FLAR, ¿ya? Está el BID, hay un montón, hay varios, ¿no? Por ejemplo, dentro de los otros más conocidos, está el BID, ¿ya? Y el CAF y el FLAR, ¿no? El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reserva, ¿no? Entre los de acá de Sudamérica, los que de una u otra manera el Perú tiene contacto, ¿no? Pero obviamente a nivel mundial los más fuertes, más famosos, más conocidos es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿ya? Los dos principales organismos financieros internacionales, ¿ya? Del mundo son estos dos. Lo llamo yo los gemelos financieros diabólicos, porque de bueno no tienen nada.
porque van a entenderlo. Pues lo que pasa es que cuando se presentan y ustedes leen, dicen, uy, qué buenos, ¿no? Pero vamos a analizarlos, ¿ya? Fueron creados en la conferencia Bretton Woods en 1944, ¿ya? Y sus misiones son complementarias, es decir, juegan en pared, ¿ya? En 1944, ¿ya? Recuerden la Segunda Guerra Mundial, finalizando la Segunda Guerra Mundial, ustedes van a poder ver cómo funciona de una manera más entendible, pues, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y cómo son misiones complementarias, ¿ya? Ambas son parte de la ONU, son organizaciones adscritas a la ONU, ya nacen con la ONU en la conferencia Bretton Woods, ¿ya? El Banco Mundial trabaja con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza, ¿ya? Es decir, este Banco Mundial es una especie de, según lo que dice ahí, ¿no? Es una especie de Madre Teresa de Calcuta, un Gandhi, ¿no? Que es un banco que, qué buena gente, trabaja con los países en desarrollo, en vías de desarrollo, subdesarrollados, como quieras llamarle, con el fin de reducir la pobreza. Su fin es reducir la pobreza, ¿no? El Fondo Monetario, ¿ya? Internacional, ¿ya? Se ocupa de estabilizar y supervisar el sistema monetario internacional. O sea, es un vigilante que busca supervisar y estabilizar el sistema monetario a nivel internacional, no solamente de un país, sino de todos los países, ¿no? Qué buena gente, ¿no? Somos suertudos de tener a estas dos instituciones. Pero vamos más allá. El Fondo Monetario Internacional es una organización adscrita es una organización adscrita a, como les dije, a la ONU, ¿ya? Y es una institución internacional central del sistema de pagos internacionales que permite la actividad económica entre los países. Ya, pero no me dice mucho, profesor. Ya, te lo explico más fácil. Un fondo es como si nosotros aquí en el salón decidimos hacer un fondo, una chanchita, un pozo de dinero para un objetivo. En resumen, eso es el Fondo Monetario Internacional. Un fondo, una chancha, ¿ya? Un pozo de dinero de países desarrollados. Eso es el Fondo Monetario Internacional, que buscan que su dinero trabaje, que gane dinero, ¿no? Que gane más dinero. Ahora, esto nace del concepto esto nace del concepto de globalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que con la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta, ¿ya? Todos creo, que ya no era posible seguir viviendo pues en países, en aldeas, en ciudades amuralladas y no abiertas al mundo. Por eso se habla de aldea global. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Va con esa idea. El problema es que antes se producía, las empresas producían solamente para sus ciudadanos, su territorio o los más cercanos, ¿no? ¿No? Los países más cercanos, vecinos. Pero con la Segunda Guerra Mundial se demostró que tenías que este, negociar con el mundo, ¿no? La guerra fue de varios continentes y se trabajaba con el mundo. Entonces las finanzas también eran así. Yo ya no solamente me podía conformar con prestar a mis ciudadanos o a los ciudadanos de mis países vecinos, puedo prestarle al mundo. Pero profesor, ¿y por qué estos países desarrollados no prestaron su dinero? Lo que pasa es que no pueden hacerlo por una sencilla razón, conflicto de intereses. Si yo presto dinero a un país, ¿ya? Yo puedo ejercer intervención en a quién debe cobrarle ese país, ¿ya? Entonces, ¿ya? Va por ese lado, ¿no? ¿Ya? Por eso crean estas personas jurídicas internacionales como el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? ¿Para qué? Juntan dinero para prestarlo y que gane, ganar así intereses. Y no cualquier interés, ¿ya? Sino intereses internacionales, ¿no? Entonces, aquí
lo primero que vemos, sí presta dinero, sí estabiliza el tema monetario, pero no lo hace gratis, ¿no? Lo hace prestando a unas tasas bien abusivas, ¿no? Veamos los fines del Fondo Monetario Internacional. Fomentar la cooperación monetaria internacional, sí, fomenta la cooperación monetaria internacional, pero vuelvo a decir, no es gratis. O sea, los países desarrollados que son parte de este fondo le prestan a los que necesitan y cobran una tasa de interés, una tasa de interés internacional. Como les comentara, la tasa de interés internacional es que, ¿ya? Por ejemplo, el banco te cobra 15% de tasa de interés. La tasa de interés dice que en una de sus cláusulas que de haber inflación, la tasa de interés se reajusta un punto por encima de esa inflación. Entonces, si me están cobrando 15%, ¿ya? Y hay inflación internacional de 2%, significa, ¿ya? Que sería 17%, no, 18%, porque es un punto por encima. Entonces, obviamente, con lo que queda por pagar, sigue creciendo la deuda por esta tasa de interés. Entonces, no es que fomente la cooperación monetaria internacional gratis, ¿no? Abierto, no, eso no es así. ¿Facilita el crecimiento del comercio internacional? Sí, facilita el crecimiento del comercio internacional porque hay más comercio, porque tienes dinero. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional presta dinero a los que tienen deuda, tiene un PGR deficitario. ¿Qué es un PGR? Presupuesto General de la República. Más gastos que ingresos. Y por ende tiene también una balanza de pagos negativa. Más salida de dinero que entrada de dinero. ¿Ya? Entonces, tú te prestas plata para balancearlo. Y obviamente con eso compras lo que necesitas. Pero hay una cosa que hay que decirle al Fondo Monetario Internacional y estos países. ¿Ya? Eh, ¿Cuál sería? Miren, una cosa que es así. Nosotros pedimos prestado, por ejemplo, 100 millones de dólares. Ya. 200, perdón. ¿Ya? Y el fondo, después de evaluarnos y mirarnos de arriba abajo, ¿no? ¿Ya? Dice, ya, ok, Perú, te voy a prestar, mira, acá te estoy depositando 100 millones a través de DEG. Ya, pero yo te he pedido 200. Sí, te voy a dar los otros 200 en grúas, camiones, montacargas, computadoras, ambulancias, eh, patrullas. No, 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 yo no quiero eso. Sí, pero lo necesitas. No, la verdad que no lo necesito. No, lo necesitas. La carne viene con hueso. ¿Quieres los 200? 100 te doy en dinero, el otro en bienes que vas a necesitar. Bueno, sí, pero obviamente estos productos son de los países miembros del Fondo Monetario y no te dan a precio de mercado, te dan un precio alto todavía. Entonces, obviamente crece el comercio internacional, ¿no? A beneficio de ellos, obviamente. Fomentar la estabilidad cambiaria. Como ellos trabajan con las divisas y sobre todo los dólares, al tener muchos países en la nómina del Fondo Monetario Internacional, ya sea como eh, este, el que presta o el deudor, ¿ya? Se maneja un tipo de cambio. Entonces, el Fondo Monetario sirve como referencia de estabilidad cambiaria porque ellos dan un tipo de cambio y ese es el que se usa a nivel internacional. Ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos entre los países miembros. ¿Qué significa eso, profesor? Lo que pasa es que obviamente hay un sistema multilateral de pagos. ¿Pero por qué, profesor? ¿Ya? Desde el momento que ¿ya? Tú me pides prestado, ¿ya? Dólares, o te me pides prestado, ¿ya? Yo tengo que ver la forma de hacerte llegar el dinero a través de los DEC, a través de los bancos más importantes, ¿ya? Entonces, yo te presto el dinero y hay una forma para hacerte llegar el dinero, ¿ya? Y de ahí también tengo que darte la forma de que tú puedas pagar la deuda. Por eso se establece un sistema multilateral de varios lados, del acreedor hacia el deudor y del deudor hacia el acreedor. Por eso dice que tiene un sistema multilateral, ¿ya? De pagos entre sus países miembros. Infundir confianza poniendo a disposición los recursos del fondo. Eso tienes que hacer, infundir confianza. ¿Por qué, profesor? Lo que pasa es que, mírenlo en su caso. ¿Saben por qué ustedes duermen tranquilos en las noches? ¿Ya?
y viven tranquilos porque saben que el día a día, aunque sea difícil, ustedes van a tener el respaldo de papá y mamá. Entonces, imagina ahora un país donde sabes que puedes quebrar, donde puedes saber que te puede ir mal, pero estás tranquilo, ¿por qué? Porque sabes que hay una institución de irme mal o que me falte dinero, me va a prestar. Muy bien. Y armonizar los desequilibrios en la balanza de pagos. Recuerden el tema de la balanza de pagos. Por un lado, todo el dinero que sale de nuestra economía y por el otro lado, todo el dinero que entra. La idea es que o esté en equilibrio o que exista más dinero que sale, perdón, que entra que el que sale, ¿ya? Y si tenemos deficitaria, que hay mucho dinero que sale y poco que entra, nos pedimos deuda externa y por eso se pone en balanza. Muy bien. Acá dice, ¿sabías que el Fondo Monetario Internacional brinda asesoramiento gratuito a sus países miembros para lograr la estabilidad económica? Obviamente, a esos países que que les ha pedido prestado, buscan que sea estable y que en el tiempo se pueda pagar. Muy bien. ¿Cómo funciona el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional eh, promueve la estabilidad financiera internacional mediante las siguientes vías: supervisión, asistencia financiera y fortalecimiento de las capacidades. ¿Qué significa supervisión? Seguimiento de la evolución económica y financiera de los países y asesoramiento correspondiente, ¿ya? Eh, les comentaba una cosa, ¿ya? Cuando hablábamos de renegociación y refinanciación, les dije que, ¿ya? Algunos países en la época de los 80 se habían declarado en bancarrota y mandaron a toda una comisión, dos comisiones, pero la más importante fue Brady. En una dijeron que había muchos países de refinanciamiento y pocas en renegociación. Al final, Brady dice, no, más renegociación, menos refinanciamiento. Decíamos que eran tres los países que se entran en refinanciación porque estaban peor. México, Nicaragua y El Salvador. ¿Ya? Muy bien. Ahora, luego de que eso, perdón, de que eso pasó, perdón, se realiza supervisión. Luego de que eso pasó, se realiza supervisión. Nunca más el Fondo Monetario deja su suerte a esto, siempre lo va a estar supervisando, porque no puede darse el lujo de volver a estar en esos casos y que la gallinita de los huevos de oro se le muera. Tengo que supervisar, hacer seguimiento de esa evolución económica y financiera de los países, asesorarlo, ¿ya? Aquí, en esta supervisión, recuerden algo. Cuando cantan somos libres, seámoslo siempre, recuerden que no somos tan libres, ya que, por ejemplo, el PGR, el Presupuesto General de la República, se hace en base al libro número 5 del Fondo Monetario Internacional. Y más aún, este libro dice que si no hay partida para la deuda externa, ya, no se aprueba presupuesto. Ojo con eso, ¿ya? Y la balanza de pagos se hace en base al libro número 6 del Fondo Monetario Internacional. Entonces siempre están supervisando. Asistencia financiera, préstamos y otras ayudas financieras a los países miembros. Eso es cierto, ¿ya? Lo que hace, ya el Fondo Monetario asiste, ¿ya? Am, ya dando dinero y préstamos ya financieros a otros países miembros. Eso es lo que hace el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Presta dinero, ¿ya? Ayuda a que las balanzas de pagos dejen de ser deficitarias, porque
Deficitaria significa que hay más salida de dinero que entrada, pero con esta entrada de dinero que es préstamo, que después lo vas a tener que pagar, la balanza se pone en equilibrio, ¿no? Ahora, la tercera es fortalecimiento de las capacidades. Dice asistencia técnica y capacitación para ayudar a los gobiernos, ya, a oponerse en la práctica a políticas económicas sólidas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ya? La asistencia técnica, bueno, siempre están ahí para ayudarlos. Hay un grupo del Fondo Monetario Internacional que está acá. Y sobre todo, ¿saben quién es uno de los primeros que va a visitar al nuevo presidente cuando sale electo? Son los representantes del Fondo Monetario Internacional. Entonces he puesto a pensar cómo Mala, que tenía unas ideas parecidas al profesor, ¿ya? No se cambió. No se cambió porque vinieron del Fondo Monetario Internacional a reunirse con ellos y dijeron, mira, este es el camino. Si no sigues este camino, ¿ya? Te va a pasar lo que le pasó a Alan García y va a estar en bancarrota. Entonces, ahí, ¿ya? Ahí pueden ver de qué se trata este fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gobierno para poder pedir prestado dinero al Fondo Monetario Internacional y luego manejar el mismo su, ¿ya? Economía, ¿no? Ahora, hablemos del Banco Mundial. Ojo, el Fondo Monetario Internacional está integrado por 184 países, ¿ya? Que promueven la cooperación mundial, obviamente. Muy bien. A ver, ¿dónde está? Ya. El gran grupo Banco Mundial, ¿ya? Ahora, ¿ya? Ahora llamado, antes llamado, perdón, el BIRF, ¿ya? Como les dije, el Banco Mundial es un organismo, ¿ya? Parte de la ONU. Entiendan que es un organismo especial de la ONU, entiendan que la ONU necesita funcionar. Claro, funciona, de repente ustedes dirán, pero con el aporte de todos sus miembros. Sí, pero no alcanza para ese edificio, para todo el personal, necesitan de dónde sacar dinero. Y es como la ONU crea este Banco Mundial. ¿Para qué? Para, como medio de obtención de recursos. Como banco, da un servicio y te dan, ¿ya? Dan un servicio y te dan, eh, digamos que en este caso, la ONU necesita dinero, entonces crea el Banco Mundial, da un servicio, presta dinero, ¿ya? Y cobra obviamente, y eso sirve para que funcione, pues, la ONU, ¿no? Ahora, por eso dice cuyo capital pertenece en su totalidad a los Estados miembros, obvio. Veamos, ¿por qué antes, bien, ya? Antes se llamaba Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, así se llamaba antes, ¿ya? Pero, ¿ya? Esto cambió porque recuerden algo. ¿Por qué cambió, profesor? Porque este banco nace obviamente para prestar dinero a los países afectados por la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y uno diría, bien, sí, pero eso acabó. O sea, el BIRF le prestó a Alemania, le prestó a Japón, le prestó a Francia, para reconstrucción, a Polonia, a todos, ¿no? Y una vez que ya pagaron, y una vez que ya pasó años la Segunda Guerra Mundial, ya cambia el nombre a Banco Mundial. Ahora, el Banco Mundial, ¿ya? El Banco Mundial, lo que, espera, un ratito, chicos, eh, en la batería, antes que se descargue, perdón, chicos. No.
Listo. Y el ventilador de paso que hace un calor de... Ah, soy yo. Muy bien. Seguimos ahora, chicos. Te va a cargar la batería. Estaba, miren, nada ya. Muy bien. Seguimos. Entonces, les decía que este Banco Mundial nace como BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Le prestó a todos los países que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente que hace tiempo ya les pagó, ya pagaron ya, ¿ya? Pero acá hay un problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema, profesor? Ya, el problema es, ¿ya? Que la guerra se acabó y por eso tuvo que cambiar de objetivo y ahora, y de nombre, ahora se llama Banco Mundial. Ahora se llama Banco Mundial. Un ratito, chicos. Ya. Y sus objetivos son reducir la pobreza. Ya. Qué buena gente. Aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. Qué buena gente es. Ya. El Banco Mundial. Reducir la pobreza. Pero como todo banco, lo que no dice es que presta dinero y cobra una tasa de interés de por medio. ¿Ya? Y obviamente lo que busca es reducir la pobreza y por eso trabaja en pared con el Fondo Monetario, ¿ya? La gallinita de los huevos de oro no puede morir. Entonces, esto no lo que le pasó, de declararse en bancarrota, no debe volver a pasar. Entonces, para reducir la pobreza, invierto y pongo dinero en países, en regiones, para que ese país deje de ser tan pobre, ¿no? En extrema pobreza y puede estar pobre o en desarrollo. ¿Por qué? ¿Ya? Por ejemplo, el Banco Mundial una persona ha ganado hectáreas de arenal en Ica, ¿ya? Tiene unas 20 hectáreas, pero no tiene dinero para invertir. Entonces, el Banco Mundial presta dinero, consigue inversionistas, ¿ya? Y obviamente ese país, esa región deja de ser pobre. Por ende, toda esa región, departamento deja de ser pobre y el país comienza a crecer. No tanto para ser desarrollado, pero sí suficiente para pagar con tranquilidad sus deudas, ¿ya? Muy bien. Entonces, así busca reducir la pobreza, prestando dinero, atrayendo inversores. Aumenta la propiedad compartida. Claro, todos mejoran. En las propiedades yo mejoro, ¿no? El país mejora. El Fondo Monetario tiene un país saludable que paga sus intereses sin problema, ¿no? Pero no es tan grande como para pagarme todos los intereses y dejar que me deje de pagar, ¿no? Eh, eh, yo como país crezco económicamente, ¿ya? Los trabajadores tienen un lugar donde trabajar, todos prosperan con el dinero del Banco Mundial, ¿ya? Ahora, promover el desarrollo sostenible. La idea es que este desarrollo sea sostenible en el tiempo, ¿ya? Que se logre. Y cuando hablo de un desarrollo sostenible, recuerden que es diferente crecimiento. Crecimiento es que los indicadores económicos, que se venda más, se produzca más. El tema de desarrollo es que se venda más, ¿no? Se crezca más, pero se tengan los indicadores de calidad de vida. O sea, las familias tengan colegios, tengan hospitales, tengan servicios en general, ¿no? Y se haga de manera sostenible. Entonces el Banco Mundial no es tan bueno, vuelvo a decir, presta dinero, ¿ya? Presta dinero y cobra un interés, no lo hace gratis, ¿no? Pero no queda ahí. Después de que cambia de nombre del BIRF a Banco Mundial, el Banco Mundial se vuelve una institución que alberga a un grupo, a 5 instituciones. Por eso se llama Grupo Banco Mundial. Una de estas instituciones es el BIRF. ¿Por qué? Pero, profesor, ¿ya no había cambiado de nombre? Sí, pero te pido que seas real, que no seas iluso. ¿A qué se refiere que seas real, que no seas iluso? ¿Ya? Me refiero, ¿ya? ¿Ok? Me refiero cuando digo que no es real, que es algo. Hay que ser iluso y pensar que no va a volver a haber guerra. Somos seres humanos. Si no, pregúntenle a Ucrania, ¿ya? Entonces, deja abierto esta institución,
ya como algo secundario. Es más, no duden que si un milagro pasa y no lo absorbe Rusia, ya Ucrania va a pedir dinero al Banco Mundial. Entonces, otros préstamos al gobierno de países de ingreso mediano y de ingreso bajo con capacidad de pago. El IFC, la corporación, IFC, la Corporación Financiera Internacional, la AIF, la Asociación Internacional de Fomento. Ya, esas son tres. Y otras son la MIGA y el CIADI. Ahí están las cinco. Entonces, el BIF sí está claro. ¿Ya? El AIF concede préstamos sin intereses o créditos, así como donaciones a gobiernos de los países más pobres. Es una de las instituciones que presta dinero a los países que han tenido un terremoto, que tienen un problema grave. Presta dinero, ¿ya? Sin intereses o a bajísimos intereses. Muy bien. Entonces acá presta dinero, ¿ya? Sin interés a los países que están en una situación más crítica, ¿no? ¿Ya? A esos gobiernos. Ahora, el IFC es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Entonces, acá presta dinero, como dice, al sector privado, a las empresas internacionales que necesitan dinero, necesitan invertir en un negocio, ¿ya? Ok, profesor, acá hay tres, ¿ya? Y por ejemplo, acá dice hasta 12.000 eh, 12.000 millones para aprobar la respuesta. Muy bien. Entonces, la IF presta a personas jurídicas, empresas sin intereses o a créditos bajos, obviamente. Y esto es para países más pobres, con más, digamos, con más problemas económicos que la mayoría, ¿no? Si lo tienes que clasificar los países en su desarrollo, los países, este, ¿cómo se llama? En pobreza extrema, eso es lo que estaba buscando. El IFC es la Corporación Financiera Internacional. Es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado, como les decía. Mientras que el AIF ya presta dinero sin crédito a los más pobres, el IFC se dedica a prestar dinero al sector privado. Ahora, el siguiente es el MIGA, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Promueve la inversión extranjera directa en los países. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí lo que va a hacerse es promover la inversión extranjera. De repente yo no puedo poner dinero, pongo un monto. Necesito más inversión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pido, ¿ya? Consigo inversores de extranjeros, personas naturales o jurídicas que quieran invertir en, obviamente, algo que yo ya evalué y que va a dar bastante ingreso. Para eso, ¿ya? Tengo en el MIGA, ¿ya? Lo que veo es esa inversión directa en los países miembros. Entonces, obviamente voy a traer inversores ¿de qué países? Países que son miembros del Fondo Monetario Internacional, países en desarrollo, ¿ya? Para que exploten nuestros recursos. Y otro es el CIADI, presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje. Ujú. El CIADI, para que lo puedan entender, estaba pensando en cómo lo pueden entender. Presta servicios de conciliación y arbitraje. Conciliación él es el tercero entre dos partes. Arbitraje también de temas internacionales. Por ejemplo, ¿ya? En este momento, ¿ya? Quieren negociar el peaje.
digamos que sale a favor de la comuna peruana. Los administradores del peaje van a ir a presentar su queja al CIADI para que intervenga en conciliaciones o arbitraje ya de disputas de inversiones, ¿no? Muy bien. Ahí están los 5 instituciones que son parte del Grupo Banco Mundial. Ahora hablemos de la integración económica, el IE. La integración económica es el proceso paulatino de eliminación de las barreras económicas que existen entre los países. Este proceso genera la formación de bloques económicos. Acá, ¿por qué se dice proceso paulatino? ¿Ya? Es un proceso que se lleva poco a poco, ¿no? Eh, donde se eliminan las barreras, ¿ya? Económicas, ¿ya? Las barreras físicas que hay entre los países. Entonces, en la integración no es que se da hoy, no es tan rápido. Esta integración va evolucionando de poco a poco en sus formas, hasta llegar a una forma casi perfecta. Ahora, esta integración se puede dar entre dos países, un país y un bloque económico, dos bloques económicos, etcétera, ¿ya? Aquí se van a caer las barreras comerciales, no van a mantenerse las barreras físicas, ¿no? Eso es lo que se busca con la integración. ¿Y cuáles son las razones? Las razones de esta integración económica básicamente son dos, ¿ya? Una es una razón económica y una razón política. Te voy a decir la razón política primero. ¿Y cuál es esta razón económica? A ver, tengo un país A y un país B. A le vende a C y a D. B vende a I y F, ¿ya? Entonces, una integración significa que ya no va a ser A y B, ahora va a ser un nuevo bloque, que es más grande en territorio, más grande en población y en futuros compradores. Y además ya no le vendo solamente a C y a D o a I y F, ya le vendo a los cuatro y a más que están interesados en esta nueva integración económica. Entonces, una razón política es que se quería ese tema. Y miren otra razón económica. Los países que se han integrado en el tiempo, en los diferentes niveles, han mejorado su economía gracias a la parte comercial. Ahora, las razones políticas. Acá voy a preguntar algo, una razón política. A ver, chicos, pregunta, ya, en las razones políticas. Digamos que, eh, a ver, vamos a la gentita. Lady y Carla no se llevan bien. Lady y Carla no se llevan bien. ¿Ok? ¿Cuál es la razón política de la integración? ¿Ya? Es que ellos no se pueden llevar bien. ¿Sí? ¿Ya? Pero en el proceso de integración la razón política no es todo. ¿Ya? ¿Cuál es el lugar, la zona en el mundo, ¿ya? Más, la zona rural en el mundo más bélica en la historia del mundo? A ver, chicos, más bélica en la historia del mundo. A ver, escriban.
Ay, perdón, estoy con una sed. A ver, chicos. Arlady. Ya quedan 2 semanas nada más, chicos. Un poco de historia. ¿Cuál es la zona, ya? ¿Cuál es la zona más bélica en la historia de la humanidad? ¿Tan difícil es? A ver, un poco de historia, chicos. Ailín, Lisette, Mari, Carla, Juan, Leonel. ¿Cuál es la zona históricamente más conflictiva, ya, en el mundo? Chicos, ¿me escuchan? No creo que sea tan difícil, ¿no? Chicos, obviamente, chicos, la zona más difícil y conflictiva en el mundo es Europa. Pero mira ahora, ¿ya? Que están integradas en la comunidad europea. Ahora Alemania, que se odiaba con Francia y con Polonia y por todo lo que había pasado, ahora son amiguis. Es una razón política, ¿ya? Donde es una sola economía, donde hay nuevos mercados, donde las guerras entre estas, obviamente, naciones integradas desaparecen, ¿no? Y donde ellos son los nuevos focos de desarrollo a nivel del mundo, ¿no? O sea, la Unión Europea ahora tiene un lugar pues diferente que lo tenía Francia o España por sí solo, ¿no? Importancia de la integración económica, ¿ya? El aprovechamiento de las economías de escala. ¿Qué significa? Si yo me uno con otro país, con otro bloque, aprovecho las economías de escala porque tengo más posibles consumidores, ¿no? O sea, junto, por ejemplo, mi población con la otra del otro país y tengo más, obviamente, clientes potenciales. Y hay fábricas que ya están listas para eso. Entonces puedo aprovechar las fábricas que pueden producir en grandes cantidades para que produzcan más, ¿ya? Aumento en la expectativa de inversores nacionales y extranjeros. Si yo era A y antes era A y B y ahora soy un nuevo país, obviamente los inversores están atentos a ese país, al nuevo país porque es más grande, nuevos mercados, ¿ya? Estoy atento a que ese país ya no le vende solamente a los que normalmente vendían, sino ahora a la suma de los países que vendía y nuevos países que ven a este naciente país integrado como un nuevo mercado más interesante, ¿no? Entonces van a venir inversores nacionales y extranjeros, ¿no? A querer invertir más en el país. Fomenta el desarrollo técnico, ¿ya? Sí, pues, alguna vez escuché que decir aprende del mejor, decía un profesor mío. Sí, pues, eh, imagínense que te unes con Chile. Aprende de Chile, pues ellos están desarrollados en el tema de exportación ya años luz. Imagínate lo que significaría esa experiencia y esos mercados, ¿ya? Que ya Chile conquistó con productos como el verdadero pisco, los verdaderos dulces, nuestra materia prima en general. Entonces hay que desarrollar y aprender técnicamente por parte de él. Muy bien. Ayuda a establecer un sistema multilateral de pagos entre los países miembros. Cuando dice un sistema multilateral de pagos, es que primero tienes que ver la forma como le vas a depositar el dinero que te pide
¿ya? Perdón, claro, que te pide el país, ¿ya? A la hora que haces comercio internacional. Es decir, Perú le vende a Ecuador, ¿ya? Yo tengo que ver cómo, como país, ya le estoy vendiendo a Ecuador y cómo él me va a pagar y a través de qué instituciones, ¿ya? Entonces, se establece este sistema multilateral de pagos entre sus miembros. Entre los países miembros, ¿ya? Hay un sistema multilateral. Ujú. Entonces, al comerciar más entre estos nuevos bloques, al ser uno solo, ¿ya? O al tener acuerdos que generan eso, entonces ya se establece ese sistema multilateral. Yo voy a poder venderle mis productos tranquilamente porque ya hay una forma de cómo él me paga y me desembolsa, ¿ya? Dinero desde su país. Por eso se establece este sistema multilateral de pagos. Liberación de barreras comerciales, ¿ya? La importancia de esto es que se liberan las barreras comerciales de parte de eh, mm, como parte de esta integración, las barreras comerciales caen, ya no se cobra arancel, ya la entrada de productos y o servicios y hasta factores de acuerdo al nivel de integración que esté, ya se cayó. Entonces, las barreras comerciales ya no existen. Ya yo puedo vender a Chile, Ecuador, a Bolivia, ya porque hay un acuerdo donde no nos cobramos intereses. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya no hay más barreras, ya no hay más discusiones, fluye libremente, ¿ya? Muy bien. Permite el crecimiento sostenido. Cuando dice que permite crecimiento sostenido, sí, los países que se integran crecen, ¿ya? De manera más rápida, porque uno más uno es dos, pues obviamente dos economías en buen estado deben sumar más que una sola, ¿no? Entonces, y este crecimiento tiene que buscarse que sea sostenido, vender al exterior, vender empresas transnacionales, etcétera. Miren las exportaciones, ya, la evolución del intercambio comercial con la Unión Europea, por ejemplo, ¿ya? Evolución de intercambio ya el intercambio comercial con la Unión Europea. Y esta es fuente de SUNAT, ¿ya? Miren, 2011 cómo ha ido evolucionando. Bajó, obviamente, hubo una caída en 2015, se volvió a sostener, era constante, en el 2020 cae, 2021 subió, ¿ya? ¿Ok? Entonces, y esto es debido porque estamos hablando de negociar con la Unión Europea, con este bloque, nosotros con ese bloque, ¿ya? En general, en los últimos años, la integración económica ha hecho que se venda, se comercie más, ¿ya? Y estas son las etapas, ¿ya? De la integración económica. Las etapas son, primera etapa, área de preferencias o área, o zona de preferencias o área de preferencias, ¿ya? O como vamos a ver acá en su separata, también es llamada, ¿ya? Área de preferencias arancelarias, ¿ya? Eh, acuerdo preferencial también se le conoce. Entonces, esta es la primera etapa, ¿ya? El área de preferencias arancelarias, el área de preferencias, acuerdo preferencial, ¿no? Y se da una serie de preferencias entre los países miembros con una reducción de arancel, ¿ya? Este acuerdo preferencial, ¿ya? Se da, como las integraciones que le hemos dicho, entre dos países, un país y un país y un bloque de países, dos bloques, ¿no?
Este acuerdo preferencial, ¿ya? Como ejemplo, está lo que dice, ¿no? El Mercosur y la India tienen un área de preferencias, una zona de preferencias arancelarias o un acuerdo preferencial. Ejemplo de este acuerdo preferencial, ¿ya? Un ejemplo de este acuerdo preferencial, obviamente, es, ¿ya? Los TLC, los tratados de libre comercio. ¿Qué es un tratado de libre comercio? El tratado de libre comercio es un documento que firman, vuelvo a decir, dos países, un país y un bloque económico, dos bloques económicos, ¿ya? Eh, donde se pone una lista de bienes con arancel cero, ¿ya? De bienes con arancel cero o arancel preferencial. O sea, una lista de productos que se van a comercializar entre ellos con arancel cero, sin ningún arancel o con un arancel preferencial. Entonces, esta área o acuerdo preferencial o área de preferencias arancelarias se da porque en estos países se hace un documento donde hay una lista de productos, ¿ya? Productos con cero arancel o con arancel preferencial. Ejemplo, el TLC de Estados Unidos con el Perú, ¿ya? ¿Okay? O, como dice acá, el Mercosur y la India. ¿Ya? Hay un documento donde hay una serie de productos que el arancel es cero entre estos países. Muy bien. La siguiente etapa, porque es una siguiente etapa, o sea, puedes comenzar ahí, ¿ya? Y otra siguiente etapa es el área de libre comercio o zona de libre comercio. Aquí se eliminan las barreras comerciales, dice, ¿ya? Los países miembros deciden eliminar las barreras del comercio interno, pero mantienen cada uno sus propios aranceles diferentes frente a terceros, ¿ya? No entiendo, profesor. Ya, te explico, ¿ya? Aquí, la zona de libre comercio, el área de libre comercio, ponen como ejemplo la SOTAC, Perú-Chile. La SOTAC era la zona de libre comercio, ¿ya? La zona franca entre Tacna y Arica, ¿ya? Antes estas áreas de libre comercio eran fronterizas, eran la frontera entre dos países. Hoy por hoy ya no se habla de fronteras, simplemente se habla de área de libre comercio entre tales países, donde la barrera para el comercio interno desaparece. O sea, ya no te van a cobrar ningún arancel por los bienes o servicios que se intercambien entre otros países, pero solo bienes y servicios. Pero dicen que mantienen sus aranceles diferentes frente a terceros. No entiendo, profesor. Eso es lo que no entiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo les cuento, ¿no? Cuando yo tuve suerte, a comparación de algunos de ustedes, ¿no? Que terminaron el colegio en plena pandemia. Qué feo no tener fiesta de promoción, no irse de viaje de promoción. Yo sí tuve ambos, ¿no? Por ejemplo, me fui de viaje de promoción, nos fuimos a Arica, por tierra, parando en Arequipa, en Ica, en Arequipa, en Tacna y en Arica. Nuestros padres nos dieron un montón de bolsa de viaje, pero uno diría, qué bueno, ¿no? No, nos dieron nuestra bolsa de viaje, pero dinero extra nos dieron para comprar bienes y servicios. El bus venía lleno, ¿ya? El bus venía lleno. Todos habíamos comprado mínimo televisor, equipo de sonido, VHS, lo que sería ahora el Blu-ray, ¿ya? Radios y ropa y bastante trago, me acuerdo. Cajas de gato negro en cajas, como la leche, ¿ya? Pero puro vino. Llegó un momento que el bus estaba repleto y teníamos que pasar la balanza de Pucusana. Y el problema es que estaba muy lleno y nos pasábamos del pesaje. Así que decidimos, en vez de botar nuestro trago, tomárnoslo, pues. Entonces, todo el mundo a tomar en el camino. Sacaban cajas y cajas, seguíamos tomando una bombaza, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que tienen que sacar de acá? Que cuando yo iba en Tacna, justo en el mercado que estaba ahí en la frontera, ¿ya? Yo compraba ropa
y no me cobraban nada, arancel. Lo compraba de Chile, ¿no? Me vendía productos, ¿ya? Y no tenían arancel. Entonces, las barreras para el comercio interno, para productos y servicios, desaparecían, ¿ya? Pero, ¿qué significa mantienen sus aranceles diferentes frente a terceros? Lo que pasa es que si venía, por ejemplo, alguien de Bolivia o de Argentina, ¿ya? Por nuestra ropa, por ejemplo, ¿ya? Y venía el boliviano y quería comprar mi ropa, yo le cobraba 6% de arancel, ¿ya? Y Chile le cobraba 7. Ahora venían por digamos, algodón, ¿ya? Chile mantenía su arancel de 5, nosotros de 4. O sea, nosotros manteníamos nuestros aranceles frente a terceros, pero entre nosotros, entre Perú y Chile, era 0. ¿Ok? Ya entendieron el área de libre comercio. Tercero, unión aduanera. La unión aduanera, ¿ya? O aquí en la unión aduanera, ¿ya? Es igual que el área de libre comercio con una pequeña diferencia, ¿ya? Dice, se produce cuando un área de libre comercio establece un arancel externo común. Entonces, igualito, ¿ya? Que la unión aduanera, pero la diferencia es que se ponen de acuerdo en un arancel externo común. ¿Qué significa? Claro, volvemos al ejemplo de Tanganyika, ¿ya? Entre nosotros, entre los peruanos y los chilenos, arancel 0, pero manteníamos nuestros aranceles diferentes frente a los demás. Pero acá en la Unión Aduanera decidimos no hacernos competencia. ¿Qué significa no hacernos competencia? Si vienen por ropa, que escojan por calidad, pero el arancel es 4% tanto para Perú, para Chile, o sea, para Bolivia, para Argentina, para los otros países, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. En el área de libre comercio, mantenemos los aranceles diferentes frente a terceros. Pero en la unión aduanera, ¿ya? En la unión aduanera, ¿ya? Nos ponemos de acuerdo en un arancel externo común, ¿ok? Es decir, vienen los argentinos, los peruanos le van a cobrar un arancel, los chilenos otro. No, es un solo arancel, ¿ya? Ok, ejemplo de la unión aduanera es el CAN, el perrito, la Comunidad Andina de Naciones. Eso es una unión aduanera. Ahora, la evolución de esta después de la unión aduanera. También es la unión aduanera euroasiática, ¿no? Entre la Unión Europea y Asia, ¿no? También hay un arancel externo común. Entre ellos, todo es gratis, pero hay un arancel externo común. Y el siguiente nivel es el mercado común. Ejemplo, obviamente, ese Mercosur, ¿ya? Aquí hay libre circulación de mercancías y factores. Libre circulación de mercancías y factores. ¿Qué quiere decir? Como está acá, dice libre circulación de mercancías, capitales, trabajadores, factores, los factores productivos, en el nuevo espacio económico. Te explico, ¿ya? Imagínate que yo me voy a trabajar a Arequipa. Me contrata Chocolates La Ibérica, ¿ya? Entonces, como me contrata Chocolates La Ibérica, ¿ya? Yo voy a dejar en mi casa, que la voy a alquilar, me voy a llevar mi camioneta, ¿ya? El auto de mi esposa también seguro, ¿ya? ¿Cómo se llama? Subo mis cosas a un camión, ¿ya? Llevo dinero y pongo un negocio allá en Arequipa, ¿ya? Pregunta, ¿me cobran algo por esto? No, no me cobran nada por esto porque es mi propio país. Ya, eso pasa en el mercado común, ¿ya? Porque si tú vas a otro país,
que no tengas un acuerdo como mercado común, ya, por ejemplo, me voy a Ecuador, donde no tenemos un acuerdo de mercado común. Entonces, si yo voy a trabajar a Ecuador, la empresa que me contrata tiene que pagar un arancel por dejarme trabajar allá, un impuesto, ¿ya? Si llevo bienes, me cobran por esos bienes. Si llevo dinero, me cobran por ese dinero, ¿ya? En cambio, en un mercado común como el Mercosur, por ejemplo, yo nací en Uruguay, estudié mi primaria y secundaria en Uruguay. Mi universidad lo estudié en, digamos, en Argentina, ¿ya? Y trabajo en Brasil, ¿ya? Que son los países miembros de Mercosur. Y es más, pongo dinero para un negocio en Paraguay. Deberían cobrarme, pero como es un mercado común, no me cobran, ¿ya? Esa es la libre circulación de mercancías, capitales y trabajadores, los factores en el nuevo espacio económico, ¿ok? La siguiente etapa es la unión económica y monetaria. ¿Cómo unión económica y monetaria, profesor? ¿Ya? Aquí, ¿ya? En esta etapa, ¿ya? Hay una moneda única, ¿ya? Ejemplo, la Unión Europea. Vamos a ver un poco esto, ¿no? En la Unión Económica y Monetaria implica la coordinación de las políticas económicas de los países miembros, ¿ya? Aquí se habla de una sola política económica de sus países miembros, ¿ya? Que habla de la política fiscales y monetarias de todos estos países. ¿Qué quiere decir? La aparición de entidades supranacionales. ¿Qué significa entidades supranacionales? Instituciones por encima de las naciones, como es un Banco Central unificado, ¿ya? Europa tiene un banco central, el Banco Europeo, un banco que está por encima de los países. Lo que dice el banco sobre las políticas fiscales y monetarias, ¿ya? Se cumplen en todos los países. No, que yo soy un país, no. Acá aparece esta entidad entidad que está por encima de las naciones, ¿ya? Hay una sola moneda, el euro, ¿ya? Y obviamente, si se dan cuenta, todo lo que tienen los anteriores lo tiene, o sea, todos lo que tienen las etapas anteriores a la UEM, a la Unión Económica y Monetaria, tiene, obviamente, ya acá se habla de libre circulación de todo, mercancías, capitales, ¿ya? Pero aparte de eso, hay una política unificada fiscal y monetaria, una sola moneda y una institución supranacional, o sea, por encima de las naciones, como un banco, el Banco Europeo o Banco Central Unificado. ¿Ok? Entonces, y la siguiente y última etapa, ¿ya? Ven, la integración va de menor a mayor, ¿ya? Es el IET, un Estado supranacional. En esta etapa para que lo tengan fáciles, chicos. En esta etapa, ¿ya? De IET, obviamente hablamos de un solo país, ya no de dos países ni de tres, de un solo país, ¿ya? Acá aparece el establecimiento de un Estado supranacional. Estado, ya no institución, sino un Estado supranacional. Eh, que implica obviamente alcanzar una política común en el orden social, cultural, político, comercial, financiero, tributario, ¿no? En todos los aspectos de la economía. Te explico. Por ejemplo, ahí te ponen Reino Unido, también ejemplos Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? La ex-URSS la comunidad de países eh, arábicos, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, su mismo nombre lo dice, Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos. Cada estado es como un país en chico. Tiene su ejército, tiene su policía, tiene sus leyes, etcétera. Pero se subordinan a un estado mayor, a un estado supranacional, ¿ya? Yo no entendía, por ejemplo, no sé si a ustedes le ha pasado, ¿ya? Yo no entendía cómo, ¿ya? Yo no entendía, cómo, ¿por qué en las películas tú veías, ¿ya? Que en las películas tú veías que los ladrones escapaban y querían pasar de un estado a otro. Yo no entendía eso, ¿ya? ¿Por qué quieren pasar de un estado a otro? ¿Ya?
Y la razón era sencilla, claro, cada estado tiene una ley diferente. Si yo pasaba a ese estado, de repente, dependiendo de lo que las cosas que hacía, ya tenía libertad condicional, de repente iba a la cárcel, o iba de cadena perpetua, o tenía pena de muerte, ¿no? Entonces, obviamente cada uno tenía sus leyes. Pero, por ejemplo, cada estado se subordina al estado y a las leyes federales, ¿no? Al estado federal, a un gran ejército, a una sola bandera, a una sola moneda, como es el dólar, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere con IET y Estado Supranacional. Miren, es tan diferente, ¿ya? Es tan diferente, por ejemplo, es tan diferente un neoyorquino con uno de San Francisco, una persona de Alaska, una de Hawái, una de Nuevo México, ¿no? Son tan diferentes, una de California, son tan diferentes, pero todas se subordinan a una sola bandera, a una sola moneda, a una sola orden social, ¿no? ¿Ok? Y eso pasa también con el Reino Unido, ¿no? Ahí está Inglaterra, está Dinamarca, ¿no? Está Australia, etcétera, ¿no? Muy bien. Antes que todo, ¿se entendió, chicos? Antes de pasar a la siguiente. ¿Se entendió? Perfecto. Ya, doy por entendido para pasar a la siguiente fase. Principales acuerdos de integración en el mundo, ¿ya? Entre los principales acuerdos de integración, vayamos a el que está de moda, el que está, porque claro, por ejemplo, no sería Estados Unidos en el IET, no, ya ahí ya es la integración total, ahí ya no hay un acuerdo. Ahorita el acuerdo que está de moda es el tema de la Unión Europea, ¿ya? Se formó en el Tratado de Roma en 1957, miren, 1957. O sea, ¿hace cuántos años? ¿Ya? ¿50? No, profe. ¿Ya? ¿Ya? ¿60? ¿70? ¿Ya? O sea, estamos hablando de más de 50 años de la creación. Por eso se dice paulatino. ¿Ya? ¿Ok? Por eso se dice paulatino. ¿Ya? 27 países miembros. Son bastantes. Y no son cualquier país, ¿no? Aquí dice, y lo ponen, ¿no? Dentro de la importancia de la... Primero vamos a hablar de algunas cosas que se dice de ellos, ¿no? Dice, promueven la paz y el bienestar entre sus ciudadanos. ¿Cierto? ¿Ya? Acá, la Unión Europea tiene como objetivo promover la paz y el bienestar de sus ciudadanos. ¿Saben qué es? Les doy una anécdota, ¿ya? Han visto el nuevo DNI de nosotros, ¿no? Que es uno blanco. ¿Sí? El nuevo DNI electrónico ya no es como el DNI que yo tengo, ¿ya? ¿Lo han visto o no? ¿Saben que es una copia el carnet de ciudadano europeo? ¿Ya? Yo lo vi hace años, me acuerdo. ¿Cuánto ya? Bastante. Cuando la Unión Europea ya estaba, ya es lo que es ahora, ¿no? ¿Ya? Mi primo vino y se hizo ciudadano europeo. Él vive años en Luxemburgo, por ejemplo. ¿Ya? Y cómo me doy cuenta, porque nos habíamos ido a una peña a celebrar, que estaba acá, y obviamente dicen extranjeros, y él levanta la mano y decía, ¿estás seguro que eres extranjero? Le decía. ¿Ya? Y para que le crean tuvo que sacar su documento de ciudadano extranjero. Y de verdad, es parecido a mí, solamente es más gordito, ¿ya? Y es más autóctono que la papa, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, tuvo que enseñar y nos pareció raro porque en ese tiempo nosotros nuestro DNI era azulito, pues, ¿no? Él era blanco y decía Comunidad Europea. Y me explicó en ese tiempo, ¿ya? Los beneficios de esta, de
de ser el ciudadano europeo. Primero, la libertad y justicia sin fronteras. Él puede trabajar, ya, por ejemplo, mi prima, su hermana, estudió en la Sorbona de Francia, ¿ya? O sea, ella vivía en Luxemburgo, tomaba su tren los lunes a las 7 de la mañana para llegar a su clase de las 10, vivía allá, tenía un cuarto allá, ¿ya? Y estudiaba y regresaba los viernes a la casa con mis tíos, ¿ya? Dejó de trabajar y su primera chamba fue en Inglaterra, cuando Inglaterra todavía era parte de la Unión Europea. Recuerden que ya no es parte porque ellos firmaron el Brexit, el British Exit, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. Ahora, si me preguntan, ¿por qué el profesor se salió del Reino Unido de la Comunidad Europea si es tan buena? Eso yo lo llamo el síndrome de Kiko, que también tenía Trump. ¿Cómo es el síndrome de Kiko? ¿Ya? Si yo no juego o yo no soy el principal, me llevo mi pelota. ¿Ya? Así pasó con ellos. Ellos querían ser la cabeza de la Comunidad Europea, pero a muy a su pesar, ¿ya? Todos sabemos que la cabeza principal de la Comunidad Europea es Alemania, ¿ya? Y a ellos no les gusta, pues, ser segundones. Entonces, a las autoridades de ellos les parecía que no les beneficiaba, ¿no? Y hicieron que un referéndum, así como quieren hacer un referéndum acá con el tema de la Constitución, la gente comenzó a votar sin saber qué era el Brexit. Ponían sí, 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 ¿ya? Y al final, cuando se dieron cuenta de todo lo que les traía para su negocio, para todo, ya era muy tarde, ¿ya? Entonces, ¿ya? Eh, esta, esta, esta comunidad, como les decía, me quedé en lo que mi prima trabajó, su primer trabajo fue en Inglaterra y después regresó a trabajar, trabajó en Alemania y después se regresó a trabajar ahí en el mismo Luxemburgo y ahora vive allá. Por ejemplo, los autos, ¿ya? Donde lo compres, ya tienen la placa, el logo de la Unión Europea. ¿Cómo sabes de dónde es ese auto? Simplemente porque las primeras letras dicen de qué país. Por ejemplo, Francia es FR, ¿ya? Y el número X. Luxemburgo es LX, ¿ya? Y un número. Entonces, cada país tiene así y no es una placa diferente. Y es una sola, obviamente, moneda con el euro. Por ejemplo, yo fui cuando ya todo era euro, pero no me imagino, ¿ya? Por ejemplo, yo que viajé a varios países ahí, no me imagino estar, porque en un día puedes viajar a 3 países. O sea, en un día estuve en Francia, en la tarde estuve en Alemania y en la noche estuve en Luxemburgo. Estar cambiando moneda cada rato. En cambio, ahora te aceptan en todos sitios, ¿no? Ahora, obviamente hay un desarrollo sostenido. ¿Cómo que desarrollo sostenido, profesor? Lo que pasa es que sí, hay problemas en los países, o sea, no todos los países son poderosos, hay países que son más chicos. Por ejemplo, Grecia se quiso salir, ¿ya? Y tenía problemas económicos. La Comunidad Europea prestó dinero y dio normas financieras, ¿ya? No la querían aceptar, ¿ya? Pero la tuvieron que aceptar porque era obligatorio al ser parte de la Unión Europea, ¿ya? Entonces, la Comunidad Europea quiere que todo desarrolle, ¿ya? Que sea un bloque fuerte, ¿ya? Recuerda que una construcción es tan fuerte como el eslabón más débil, dicen. Entonces, eso es verdad. Yo tengo que buscar que tú no caigas, pues, ¿no? Ahora, establecer una unión económica y monetaria. Obviamente, un solo banco, el Banco Europeo, una sola moneda, el euro. Ahora, una razón de esto, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué ya no hay guerra? ¿Ya? Miren, digamos que yo me llevo mal con el vecino, ¿ya? Y yo suelto a mi perro para que haga sus necesidades ahí donde el vecino, ¿ya? Eso es la razón de las guerras, los odios y las venganzas, ¿ya? Y la razón principal siempre es dinero, pero bueno, ¿ya? Pero mira una cosa así de sencillo, ¿ya? Eh, si yo compro la casa del vecino, nunca más hago que mi perro haga sus necesidades ahí, porque ya no, yo no voy a hacer daño a algo que es mío. Ahora ponte a pensar en estos miembros de la Unión Europea, ya no están hablando de su país, están hablando de todo el bloque como suyo, ¿ya? Por ende, ¿ya?
Por ende, es importante esta Unión Europea. Ahora, el tema político también, ¿ya? Eh, Estados Unidos, ¿ya? Es la potencia que es porque tiene un mercado, una población de casi 280 millones de habitantes. Y los países en pequeño no tenían esa cantidad, pero ahora los países europeos, ahora la Unión Europea junta, es un mercado comenzó con un mercado de 300 y pico millones y ahora es un mercado de 400, casi 50 millones, ¿ya? ¿Ok? Entonces, obviamente, ¿ya? ¿Ya? Obviamente, ahí hay una razón poderosa, ¿no? Un mercado con nuevos clientes ahora más fuerte en la Unión Europea. Ahora, hasta por el tema de la guerra, ¿ya? Hasta por el tema de la guerra, ¿ya? ¿Cómo el tema de la guerra? Te explico el tema de la guerra, ¿ya? Yo siempre aluciné, ya, Estados Unidos ahorita es poderoso. Francia sola no podría hacerle la guerra. Oye, pero ahora toda la Comunidad Europea y sus ejércitos en contra de Estados Unidos, yo creo que ya no es tan fácil para Estados Unidos ganar, ¿ya? Entonces miren la importancia de la Unión Europea, ¿ya? Pero miren esto, esta es la respuesta de Estados Unidos a la Unión Europea, el TMEC, antes llamado TLCAN o NAFTA, ¿ya? El TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América Latina más grande, de América del Norte, ¿no? El TLCAN, por eso se llama, que sus siglas en inglés es North America Free Trade Agreement, que en el 92 fue creado, pero es reemplazado ya por el TMEC en los 2000, ¿ya? ¿Qué significa el TMEC? ¿Ya? Es el tratado México, Estados Unidos y Canadá. ¿Ya? Acá, ¿cuál es la zona de libre comercio más grande? ¿Ya? ¿Cómo que zona de comercio más grande? ¿En qué trata esto? ¿Ya? Lo que pasa es que, mira, Estados Unidos con el TMEC ahora es un mercado de 600 millones. Además, son todo un continente, el continente norteamericano y parte del sudamericano, ¿no? Canadá es la cuarta, el cuarto ejército más grande del mundo, ¿ya? México tiene las materias primas y le va a llevar a tener la confianza y el apoyo de los sudamericanos, ¿no? ¿Ya? Entonces es más grande, ¿no? Ahora, dice eliminar y superar los obstáculos del comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y servicios. Es zona de libre comercio, solamente como zona de libre comercio, ¿ya? Ojo, como zona de libre comercio, ¿ya? Simplemente facilita el comercio de bienes y servicios, no de factores, ¿ah? Solamente bienes y servicios. Promueve condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio y aumenta las actividades de inversión en los territorios de las partes y protege la propiedad intelectual. ¿Por qué se cambió del NAFTA a TMEC? Lo que pasa es que Trump negoció todos los tratados que se firmaron. Y en parte tenía razón, no voy a decir que no tenía razón en algunas cosas. En esto del TMEC yo creo que sí tenía para conveniencia de sus intereses. Lo que pasa que, por ejemplo, Detroit, ¿ya? Era un estado que era conocido por sus empresas de autos, construcción, etcétera. Pero de un momento a otro Detroit entró en bancarrota. ¿Por qué? Porque sus empresas se comenzaron a ir de Detroit. ¿Pero por qué? Y se fueron a México. ¿Por qué? Yo como empresa digo, ¿dónde es más barato producir? ¿Dónde mis costos como empresa es más barato? ¿En Estados Unidos, donde los impuestos son altos, la mano de obra es cara, o en México? Obviamente en México es más barato, ¿ya? Y entonces, yo lo produzca en Estados Unidos o en México, igual lo puedo vender a cualquier sitio porque el arancel es cero. Sí, pues, profesor, tiene razón. Pues entonces eso pasó. Entonces se renegoció y por eso ahí está esta cláusula que dice, perdón, ¿ya? Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. ¿Ya? Muy bien. El mercado único de la Comunidad Europea cumple 30 años, ¿ya?
el próximo año, pero ¿qué importancia tiene para Europa y el resto del mundo? ¿Ya? No solo incluye a los países de la Unión Europea, además de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, el mercado único se extiende a Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza también tiene acceso parcial a él. O sea, son socios, ya no es parte de la Comunidad Europea propiamente dicho, ¿no? Pero son 27 Estados miembros, ¿ya? Obviamente es grande, hasta por extensión, ¿ya? Hay 447 millones de consumidores en la Unión Europea hoy por hoy. Ha pasado de 345, no les dije, millones en 1992 a 447. ¿Ya? Obviamente es interesante, un buen mercado. La Unión Europea está entre los tres mayores economías. Representó el 18% del PBI mundial en el 2021. ¿Ya? Es bastante. El comercio de la Unión Europea representa el 31% del comercio mundial, pero hay que decirlo. Sin embargo, el comercio se realiza principalmente en la Unión Europea, el 18%. Bueno, ya está bien, pues, ¿no? De repente no con todo el mundo, pero entre ellos ha aumentado, pues, ¿no? Ha aumentado el PBI de la Unión Europea entre 8 y un 9% en promedio y a largo plazo. Está bien, ¿ya? Y pasamos de Europa y Estados Unidos a los acuerdos en América del Sur, ¿ya? Acá tenemos al CAN, al perrito cochino, ¿no? Al CAN. Antes llamado GRAN, antes se llamaba Grupo Andino, ¿ya? Hoy se llama CAN, Comunidad Andina de Naciones, que se firma en el Acuerdo Cartagena en 1969. Hace tanto tiempo, vuelvo a decir, esos acuerdos de integración son paulatinos. ¿Quiénes están? Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. Puros losers, ¿no? Antes estaba Venezuela y lo sacó Chávez, ¿ya? Antes estaba Chile y lo sacó Pinochet, ¿ya? Y recuerden esto, en el país del ciego el tuerto es rey. ¿Quién cree que es presidente? Aunque ahorita, ¿no? Ya están presidente de este grupo andino. ¿Dónde está la sede? Acá en el Perú, pues, ¿ya? ¿Y qué es el CAN? Recuerden qué es, ¿ya? ¿Qué es? ¿En la integración qué es? ¿Se acuerdan? En la integración es unión aduanera, promover el desarrollo equilibrado y armónico, acelerar la generación de empleo productivo, facilitar la integración regional, mejorar el nivel de vida, reducir la vulnerabilidad y mejorar la posición de los países. Eso es el CAN, ¿ya? Y antes teníamos, bueno, tenemos el Mercosur acá, pero antes estaban todos los winners de Sudamérica. Estaba Argentina, ¿no? Ahora tetracampeón, el pentacampeón, ¿no? Brasil, Uruguay siempre las finales, no, Paraguay siempre las finales, Uruguay bicampeón, ¿no? Esos eran los fundadores y es un mercado común. Eh, con el dinero de los dólares, Chávez metió a Venezuela, ¿ya? Ahorita está en un stand-by total, aunque parece que lo han levantado, pero estaba en stand-by porque no consideran el gobierno de Maduro como democrático, ¿ya? Es toda una historia, lo que pasa es que Chávez lo mete, bueno, y lo siguió Maduro a votación, pero justo cuando Uruguay tenían un gobierno así como en los otros, habían sacado al presidente y estaba en stand-by su votación, aprovecharon para que los demás votaran, ¿ya? Y se quedó con las ganas Uruguay. Pero una vez que regresa Uruguay y ya lo tenían a Venezuela como parte de, ya Uruguay dice, oye, ¿han leído las leyes del Mercosur? Dice que todos tienen que ser países democráticos y creo que Venezuela no es democrático y lo tienen en stand-by. Igual que a Bolivia. Evo con el dinero del gas lo tenía ahí, ¿ya? Pero todavía está en evaluación. Y todos los de abajo son asociados. O sea, todo Ecuador quiere ser también parte, pero no lo dejan. Perú también quiere ser, ¿no? Colombia también quiere ser, Chile quiere ser. A Chile no lo deja ser Argentina, ¿ya?
por si acaso. Ya está Surimán, ya Bolivia, ¿no? Ahora, ellos son asociados y como asociados llegan solamente a Unión Aduanera, ¿ya? Como asociados llega a Unión Aduanera, ¿ya? Ahora bien, ¿ya? Como fundador, con todo, es mercado común, libre, ¿ya? Circulación de bienes, servicios y factores productivos, establecimiento de arancel externo común y coordinación de las políticas macroeconómicas y sectoriales comunes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Significa, ¿ya? Significa que ya significa que aquí en el Mercosur era obviamente una integración mejor y era mejor para los países. Pero, ¿saben qué? Ya, eso es cierto hasta cierto punto. Pero Argentina está en depresión. Ya no es la Argentina de antes. Brasil también está en una recesión, ¿no? ¿Ya? Venezuela, obviamente, ya saben. Y Uruguay y Paraguay también están mal. Entonces, hay una necesidad de un nuevo acuerdo de integración y ahí aparece la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico nace en el 2012 con un acuerdo marco. Es una de las pocas cosas que hizo Alan García Buena, ¿no? Estaban en una cumbre de presidentes sudamericanos y hace como el tío Michael, así lo llama al presidente de, de Chile, Colombia y México y los sienta, decía para darles un presente, ¿ya? Y los lleva a un salón ahí aparte y se sientan. Nosotros somos las economías emergentes en este momento. México, Colombia, Chile y Perú. ¿Por qué no hacemos nuestro propio Mercosur? Ellos hacen el acuerdo marco para hacer un mercado común. Y obviamente ustedes saben, ya les he dicho que es paulatino, esto toma años, pero ya está, ¿no? Y hay un proceso de integración abierto. ¿Ya? Si se logra esto, seríamos la octava economía en el mundo, ¿ya? Para que vean la importancia de esto. Y ahorita simplemente es un acuerdo marco, todavía no es nada, pero lo que busca es ser un mercado común. Tenemos también el ALBA TCP. ¿Qué significa el ALBA TCP? ¿Ya? El ALBA TCP, ¿ya? Aquí sí voy a separata para un poco que se pueda entender, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ¿ya? Tratado de Comercio de los Pueblos. Tratado de Comercio de los Pueblos o el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, de Nuestra América. Obviamente, esto más que un tema económico, porque supuestamente es un tema de integración de países latinoamericanos y el Caribe, y es colaboración y complementación política, social y económica, pero realmente más que económica es unión de países con ideas bolivarianas, ¿ya? En la cumbre, obviamente, se realizó en el 2004 en La Habana, ¿ya? Y ahí estaban los presidentes Hugo Chávez por Venezuela en ese tiempo, Fidel Castro en Cuba, lo firmaron y declararon el ALBA. Y tiene un bloque de 12 miembros en esa época, ¿ya? Venezuela, obviamente, ideas bolivarianas, Cuba también, Bolivia con Evo, Nicaragua también ideas bolivarianas, Correa en Ecuador, Antigua Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves, San Vicente, todos eran ya con ideas bolivarianas. Felizmente el Perú no, porque el Perú obviamente no teníamos un presidente con esa idea bolivariana, ¿ya? ¿Ok? Entonces es un tema más de países con ideas bolivarianas, esa es la verdad, ¿ya? Ahora, los acuerdos de integración más importantes para el Perú hoy por hoy, el APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ¿ya? El APEC, ¿ya?
es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ¿ya? Obviamente sus siglas en inglés, ¿ya? Nace en Canberra en 1989 y es una asociación económica abierta de países que son bañados por la cuenca del Pacífico, ¿ya? Hay 21 países miembros y, oh maravilla, el último país miembro es Perú en 1998, ¿ya? Si se dan cuenta, miren los países miembros, ¿ya? Australia, Brunei, Canadá, Indonesia. Si te das cuenta, es puro VIP, ¿no? Puro VIP. Y el patito fue de Perú. Perú no estaba en los planes de la PEC cuando se formó. La conexión de la PEC con Sudamérica era Chile. ¿Y qué pasó, profesor? Fujimori buscaba vender ya no solamente a Estados Unidos para que costaran más nuestros productos y estaba en tratos con China, ¿ya? Entonces le toca la puerta a China. Hola, China. Sí, tú. ¿Qué crees? Yo soy el presidente de Perú. ¿Perú? ¿Qué Perú? ¿Qué es Perú? Perú, país de Sudamérica, ¿ya? Estoy queriendo venderte materia prima. Ah, sí, 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 ya, ya, ya. ¿Qué crees? Oye, China, quiero entrar a la P, pues. No, 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 tú, pelú, cochino, no, 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 no. Tú, pelo cochino, no. Mira, China, no seas así. Si tú me apoyas, me van a dejar entrar. No, 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 no. Mira, si yo entro, de lo que ya hay descuento en nuestro comercio, lo que comerciemos va a estar a menos precio todavía, porque va a estar con aranceles preferenciales y todo. Ah, flanco, ¿no? Ya, ven, ven, ven. Y en una reunión de APEC dice, yo, China, apoyo nuevo miembro. ¿Quién? Pelú, mi pelo cochino ya está bañado, él va a ser nuevo miembro. Vamos a votar. No, no está preguntando. Nuevo miembro. Punto. Entró en One, ¿ya? Y dense cuenta, a partir del 98, la economía peruana comenzó a subir. Y es por qué, ¿ya? Y hay que decir el por qué, ¿ya? Puros países industrializados que necesitan nuestra materia prima, nuestro cobre, ¿ya? Nuestra, espárragos, palta, toda nuestra materia prima, ¿ya? Y entiendan una cosa, ¿ya? Los 21 miembros representan el 54% del PBI mundial. O sea, más del 50% del PBI solamente son los miembros de la PEC y 44% del comercio mundial pasa por el APEC. Ojo, antes estaba a 60%. Ahora, ¿por qué ha bajado? Porque obviamente a la gente de la PEC sí le afectó la pandemia y hasta ahora. Chicos, ustedes todavía creen que no hay pandemia. Existe la pandemia, que ya no usen mascarilla es otra cosa, pero la pandemia está ahí y ojalá que todavía no nos dé o que no mute otra vez, ¿no? Pero en los países, sobre todo asiáticos, miren cuántos países asiáticos hay, ¿no? ¿No? Está Hong Kong, está China, está Indonesia, está Japón, Malasia, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Singapur, parte de Rusia también es así, ¿ya? Entonces, obviamente que les ha afectado. Por eso ha bajado el porcentaje, pero igual 44% de comercio mundial, y eso es lo que ha aumentado ya, obviamente, en la Unión Europea, pero igual es bastante, ¿ya? Entonces, los tres pilares de la PEC, la liberación del comercio, la inversión y facilitación de hacer negocios y cooperación técnica, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es bastante para nosotros, ¿no? Y obviamente, como dice acá, estas políticas orientadas han ofrecido resultados concretos para el aumento y certidumbre de flujos de comercio de inversión. Por ejemplo, el arancel promedio de la región ha decrecido en 17%, ha bajado, porque ya no yo no necesito cobrar tanto por el arancel si el volumen lo compensa. Y ahora vendemos más, pues. Ahorita estamos vendiendo bien, más y a mayor precio. Eso es lo que genera la PEC. Y hasta hemos sido 2 veces sede de la PEC, ¿no? ¿No? Entonces, es importante, ¿ya? Mantener el crecimiento y desarrollo económico regional, ¿ya? Eh, Desarrollar el comercio multilateral, reducir las barreras comerciales, acentuar las ganancias derivadas del creciente
interdependencia económica. Eso es lo que genera el APEC. ¿Ya? Muy bien. Siguiente punto. Algo que siempre, a ver, antes de pasar al siguiente punto, ¿quedó claro el tema de los acuerdos internacionales? ¿Quedó claro, chicos? Perfecto. Pasamos al siguiente punto. Ojo con esto. Esto siempre me preguntan y dice, profesor, no entiendo. ¿En qué se diferencia internacionalización, globalización y mundialización? ¿Ya? En lo siguiente. Son tres cosas diferentes, ¿ah? Internacionalización dice conjunto de actividades que se desarrollan fuera de los mercados que constituyen el entorno geográfico. Te lo pongo más fácil. Internacionalización es, por ejemplo, yo en sus inicios, Colchones Paraíso, ¿no? Vendía solamente acá al país, pero es que una empresa nacional vende acá en el país, pero en algún momento comienza a vender fuera de nuestro territorio, como pasó con Colchones Paraíso. ¿Ya? Colchones Paraíso comenzó a vender a Bolivia, a Ecuador, a Colombia, ahora vende a casi toda Sudamérica. Entonces, eso es internacionalización. Las actividades de comercio internacional que hace un país es vender fuera de nuestro territorio. Eso es internacionalización. Conjunto de actividades que se desarrollan fuera de los mercados que constituyen el entorno geográfico. ¿Ok? Entonces está claro internacionalización. Está fácil. ¿Ya? Eh, globalización. Globalización es más un proceso que se ha venido desarrollando históricamente. ¿Ya? Es algo de integración mundial, no es mundialización, de integración mundial, en diferentes hábitos, comercial, político, económico, cultural, social y tecnológico. Es que ya no hablamos de un país, hablamos de una aldea global, donde todos estamos interconectados y todos somos afectados por lo que pase en cualquier parte del mundo, del globo terráqueo. Por ejemplo, el streaming, ¿ya? Cuando entró, ¿ya? Entró en una buena época, pero donde se dio su disparo fue en la pandemia. Y lo que tú veías aquí, puedo verlo en Argentina, puedo verlo en China, pueden verlo en Estados Unidos, ¿ya? Por ejemplo, esa discoteca, ¿han visto esa película peruana de la discoteca que se incendió mira, en el Jockey? ¿Ya? Eso lo ve el mundo, porque lo ven, el streaming lo tenía, y muchos en el mundo veían eso y era increíble lo, lo tan salvaje que éramos en esa época, ¿no? ¿Ya? Y podemos ver también películas y series argentinas, españolas, ¿ya? Y, y, y la forma como se ve. ¿A qué se refiere la forma como se ve? Ahora la IA, la inteligencia artificial, te dice y te sugiere qué podría gustarte a ti. Y eso ya no es solamente para Estados Unidos, ya no es solamente para China, es para el mundo, para el globo. A eso se llama. O el tema de, por ejemplo, el tema de educación. Esto que tenemos acá, esta videoconferencia, ¿ya? Ayudó al globo terráqueo. Todos en pandemia y ahora, con más razón, estamos siendo educados y comunicados a través de estas formas de videoconferencias. Y esto no se dio solamente en un país, está en todo el globo. Temas culturales, tecnológicos que afectan el mundo, el 4G, el 5G, el 6G, etcétera. ¿Ya? Eso es globalización. Mundialización, ¿ya? Representa la progresiva integración de las sociedades y economías nacionales en diferentes partes del mundo que conducen al debilitamiento del papel geopolítico de la frontera de los estados. Te lo pongo más fácil. Mundialización es cualquier tema que hable de integración económica. Si está hablando, por ejemplo, de la PEC, es mundialización. Si está hablando de área de libre comercio, es mundialización. Si está hablando de
ITC, integración, no, I es integración económica total, ¿ya? O integración total, ¿ya? Es mundialización. Si estamos hablando de aranceles, es mundialización. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahora, les doy un tip. A veces siempre es un poco más difícil reconocer la globalización, pero es muy fácil reconocer internacionalización y mundialización. Entonces, si le dan estos tres o dos, uno, fácilmente vas a reconocer internacionalización y mundialización, y el tercero tendría que ser globalización. Obvio, ¿ya? Obvio. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Chicos, ¿está claro para pasar? ¿O no se entendió? Perfecto, muy bien. Eso es lo importante. Y ahí están las claves. Tómenle foto, apúntenlas y ahorita hacemos las preguntas de la separata. A ver. ¿Ya? ¿Le tomaron la foto? Muy bien. ¿Listo? Ah, acá hay un pequeño video, a ver. Esto es para una hora vergüenza. A ver, vamos a ver. Mm, eh, a ver, espérense un ratito para que se escuche. Tengo que activar. ¿Ya? A ver, es muy largo, pero vamos a hacer una parte a ver si se entiende la primera parte de globalización. Hoy estamos viviendo una época única en la historia. En solo segundos podemos comunicarnos con personas de todas partes del mundo. Muchísimos países han creado organizaciones y acuerdos con la intención de establecer relaciones económicas y políticas entre ellos. Y además, la música, la comida y el cine han sobrepasado las fronteras nacionales. Por eso, cada vez más las personas adoptan tradiciones y costumbres originarias de otras partes del mundo. Todo esto es posible gracias a un proceso que lleva años desarrollándose y que es conocido con el nombre de la globalización. Pero, ¿qué es exactamente la globalización? La globalización es un proceso caracterizado por la interdependencia económica, política y cultural entre las personas y los países del mundo. Gracias a ella, muchísimas naciones se encuentran más conectadas que nunca. Para el surgimiento de la globalización fue muy importante el desarrollo de varios procesos históricos. Uno de estos procesos fue la Revolución Industrial. Esta permitió la consolidación del sistema económico capitalista. Con ello, las actividades comerciales y financieras entre los países de todo el mundo aumentaron de gran manera. Esto será fundamental para la construcción de una economía global. También fue muy importante el desarrollo de la revolución tecnológica de finales del siglo XX. Y es que inventos como el teléfono, la computadora y el Internet facilitaron los acuerdos entre las naciones y además ayudaron a difundir las tradiciones y las culturas de todos los rincones del mundo.
Desde el punto de vista económico, la globalización ha permitido desarrollar una economía global. En esta economía, la producción, la distribución y la venta de productos se realiza a escala mundial. El libre comercio es su componente más importante, pues el objetivo principal de la globalización económica es reducir las barreras que dificultan el comercio internacional, tales como los aranceles, los derechos de exportación y las cuotas de importación. Esa es la razón por la que muchos países han decidido crear organizaciones y acuerdos de integración económica. Haciendo esto, esos países buscan que el comercio entre ellos sea lo más fluido posible. El ejemplo más conocido de este tipo de integración económica es sin duda la Unión Europea. Otro de los actores fundamentales para la globalización económica son las corporaciones transnacionales, es decir, las compañías que tienen divisiones en varios países del mundo. Ellas dominan gran parte del capital de inversión mundial, la tecnología y los mercados. Además, son las responsables de más de la mitad de la producción industrial del mundo. Algunos ejemplos de este tipo de corporaciones son empresas como la General Motors, la ExxonMobil, la Mitsubishi y la corporación Sony. También las organizaciones económicas internacionales son claves para la globalización de la economía. Una de estas organizaciones es el Banco Mundial. Este se encarga de otorgar préstamos, donaciones y consejos para el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. Otra de estas organizaciones es el Fondo Monetario Internacional. Su objetivo es supervisar el sistema financiero global y ofrecer asistencia financiera y técnica para los países en vías de desarrollo. También es importante el papel de la Organización Mundial de Comercio. Esta se encarga de supervisar los acuerdos comerciales y solucionar los problemas que ocurran dentro de estos. Ahora, desde el punto de vista político, la globalización provocó la creación de organizaciones políticas internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización de los Estados Americanos. Ahora, Tú también has escuchado que los contratos mineros están por vencer y que hay un interés político por renovarlos. En Woods, en donde se asentó sobre un sistema monetario internacional que adoptó el patrón oro-divisas. En estos acuerdos, Estados Unidos se comprometió. Esto lo pueden ver, ya ahí tienen los links, pero creo que es mejor ver, aunque sea unas cuantas preguntas. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, el 15 de noviembre del 2022 la población de la Tierra alcanzó 8.000 millones de habitantes. ¿Ya? En los últimos 120 años la población se ha multiplicado por 4. Sin embargo, la sostenibilidad del crecimiento económico y la enorme desigualdad que se da entre países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá con respecto a los países africanos al sur de Sahara es una gran preocupación para esta sostenibilidad. Esta situación existente ha hecho que estos temas sean considerados como de alta prioridad por parte de a los temas de ya, sostenibilidad, crecimiento económico, ok. Entonces, aquí el Foro Económico Mundial y Naciones Unidas, no. ¿Ya? Sería el Banco Mundial y Fondo Monetario, sí, porque ven lo que son los problemas de las economías y de desigualdad. Y lo que buscan, recuerden, es salir de la pobreza. El Banco Mundial y el Foro es evitar esos desequilibrios. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Por eso, por ejemplo, no voy a decir el Banco Mundial y el FLAR, por ejemplo, porque no hemos mencionado el FLAR y tiene otras
El FLAR es el Fondo Latinoamericano de Reserva, para reservas para problemas, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y la Corporación Andina de Fomento, ¿ya? Tampoco es, y solamente es andina, estamos hablando a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial no puede ser nada que sea solamente regional, como la Comunidad Andina de Naciones o el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya tiene que ser algo como el Banco Mundial, que es a nivel internacional, ¿ya? Y dos, el Foro Monetario Internacional en su último informe, ¿ya? Sobre perspectivas económicas para las Américas del mes de octubre de este año, plantea que estos países sufrieron una fuerte contracción en el 2020, pero la mayoría de estas economías se recuperaron en el 2021 y comienzos del 2022. Esto se dio por las materias primas generadas por la propia recuperación de las economías. Esta situación de las economías de las Américas en los últimos años se debe a los siguientes eventos, excepto, ¿ya? Obviamente, excepto pandemia del COVID, ¿ya? Ok. Invasión de Rusia a Ucrania, ¿ya? Endurecimiento de las condiciones financieras, ¿ya? Reducción de la pobreza monetaria, presiones. Las economías han estado con problemas por el COVID, la invasión de Rusia a Ucrania, el endurecimiento de las condiciones financieras, las presiones inflacionarias, inflación internacional existe, pero lo que no ha funcionado es reducción de la pobreza monetaria, porque no se ha reducido la pobreza monetaria, más bien al contrario, la única es la D. Muy bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, chicos. Ya estamos acabando. Globalización, más ejemplos. A ver, en el tema de ejemplos de globalización, por ejemplo, la globalización en el tema de los celulares. Los celulares ahora es una herramienta que necesitamos todos, ¿ya? La globalización en el tema de, por ejemplo, en el tema, y es global, es una necesidad global en todo el mundo, ¿ya? De tener una economía estable. La necesidad de vacunas, ¿ya? Es una necesidad global, ¿ya? Por el COVID, ¿ya? Ok, chicos, muchas gracias. Cuídense. ¿Ya? Nos vemos la otra semana.